tal? ¿Cómo están? Buenos días, muchísimas gracias por vernos en sus dispositivos electrónicos. Soy Carlos Fabre y esta mañanita de viernes 26 de marzo de 2021, pues tenemos un gran problema, un tema muy controversial. Ante el hecho social tan controversial que es la interrupción voluntaria del embarazo, la opinión de los mexicanos no es absoluta y tiene matices dependiendo precisamente de las causales o las condiciones sociales que lo rodean. De tal forma, puede observarse que la mayoría de los mexicanos, 7 de cada 10, dicen estar de acuerdo con que las mujeres deban decidir sobre su propio cuerpo y solo un 8% dice estar en desacuerdo. A pesar que el límite parece estar marcado por la decisión de interrumpir un embarazo, el 35% de las personas encuestadas manifestaron aprobar el aborto cuando el embarazo es producto de una violación causal que actualmente es aplicable en todos los estados del país. Una aprobación mayor se representa ante los casos donde la salud de la mujer peligra, con un 46%, causal aplicable en solo 16 de los 32 de las 32 entidades federativas de los estados. Uno de los contrastes interesantes a notar es que, a pesar que de 7 de cada 10 mexicanos consideran que el embarazo para adolescentes no planeados es un problema en el país, el 66% de las personas encuestadas piensan que la opción más adecuada ante tal situación es continuar el embarazo y asumirlo, mientras que solo uno, así oiga bien, de cada 10 mexicanos opina que la opción más adecuada es interrumpir el embarazo. Y precisamente hoy tengo un panel de analistas, mujeres que han trabajado precisamente por este tema y han discutido este tema ampliamente con la sociedad. Carla Escobar. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás, tocaya? Hola, buenos días a la audiencia. Muchas gracias por el espacio. Buenos días, Emily. Siempre es un gusto compartir panel con compañeras tan jóvenes y tan comprometidas. Pues muy contenta de poder compartir. Muchas gracias, Carla. Y saludo también, ya la presentaste, a Emily Guzmán, coordinadora de DDCER. Adelante. Hola, buenos días a todas las personas que nos ven. Muchas gracias por la invitación. De igual manera es un gusto poder compartir este espacio contigo, Carla, y muchas gracias por la invitación. Majo Chambé está pendiente, parece que se conectará en unos momentos, esperamos que así sea, pero si no, empezamos precisamente este programa, ya sobre este contexto. El tema del aborto es un tema delicado todavía, que tiene ciertos matices precisamente, y muchos dicen que tiene una doble moral, tanto de un lado como del otro. Entonces, para su primer encuadre, Carla Escobar, tu opinión sobre este tema. Sí, bueno, yo preferiría cederle la palabra a Emily, que justo está trabajando con una red de jóvenes y creo que trae el contexto muchísimo Ok, más cómo no. claro. Entonces, perdón, le cedemos la palabra obviamente a Emily Guzmán, coordinadora de DDCER. Adelante, Emily. Bueno, muy buenos días. Soy coordinadora de DDCER Chiapas y bueno, nosotras tenemos presencia desde hace más de 12 años en el estado de Chiapas. Somos una red que realiza ferias informativas, talleres, foros, justamente para promover los derechos sexuales y reproductivos, y dentro de los derechos sexuales y reproductivos se encuentra el derecho al aborto, que además legalmente está fundamentado, tiene un marco jurídico a nivel nacional e internacional, y también existe en la legislación estatal pues bastantes fundamentos que tenemos las mujeres y las adolescentes y jóvenes para poder acceder a este derecho. Lo que nosotros realizamos pues justamente es informar a la población joven, bueno, en general a toda la población, pero nos enfocamos en adolescentes y jóvenes, justamente de sus derechos sexuales y reproductivos. Y dentro de esto está la educación sexual integral, está el que conozcan primeramente qué es un aborto, justamente para no criminalizar ni estigmatizar a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo, que conozcan realmente cuáles son las causas por las cuales una mujer puede interrumpir, ¿no? Y para ello me gustaría primeramente abordar como el concepto de qué es el aborto, porque si bien es cierto, existen grupos antiderechos y existe información también en la red y en las redes sociales
de lo que es un aborto, ¿no? Y nos muestran imágenes de fetos o de casi embarazos ya casi a términos, ¿no? De fetos de más de 6, 7 meses. Y por supuesto que esas imágenes impactan, pero no les dicen lo que es la realidad, ¿no? De que realmente la interrupción del embarazo es cuando el feto aún no es viable fuera del vientre, y que la definición esta de viabilidad extrauterina, que más o menos oscila a las 22 semanas de gestación, es variante y depende de los avances tecnológicos y médicos en materia de reproducción, según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si nosotros lo que nosotros hacemos es esto, justamente informar a la población de que realmente qué es un aborto, que no es un bebé, que no es un bebé que se le están arrancando los bracitos, la piernita, sino que realmente es un cúmulo de células que todavía no es viable en el vientre materno y que realmente no siente dolor, ¿no? Y ahorita, bueno, que le ceda la palabra a mi compañera Carla, podríamos hablar sobre los mitos y las realidades en torno a este tema, justamente para poder no estigmatizar y no criminalizar a las mujeres que deciden interrumpir. Muy bien. Carla, tu primer encuadre, por favor, ahora sí. Bueno, a mí me parece muy importante el trabajo que hacen las redes de jóvenes como la DDC o Católicas por el Derecho a Decidir, que tienen presencia en el Estado. Fondo María, por ejemplo, justo porque tenemos que ver que la problemática del embarazo adolescente es un problema bastante fuerte a nivel nacional, pero a nivel local creo que la población no alcanza a dimensionar la problemática de embarazo adolescente que tiene el estado de Chiapas. Y que tenemos, por ejemplo, al municipio de San Fernando, que nunca, jamás se nos pasa por la mente, pero que es un objeto de estudio a nivel Latinoamérica para observar el fenómeno del embarazo adolescente. Ah, caray, no sabía. Cuéntanos un poco más de San Fernando, por favor, amiga. Sí, bueno, Chiapas ha ocupado durante los últimos 6 años entre el primero y el cuarto lugar a nivel nacional en embarazo adolescente. Ha oscilado entre los primeros 4 lugares. Y se ha mantenido, me parece, no recuerdo en qué periodo, pero durante 2 años consecutivos se mantuvo en el primer lugar a nivel nacional. Entonces sí, tenemos una problemática de embarazo adolescente muy, muy grave. Y sin embargo, las campañas de información, concientización y divulgación y socialización de los derechos, no solamente sexuales y reproductivos, sino también de los derechos humanos, recae fuertemente en las redes de jóvenes, ¿no? Que como nos comentaba Emily, bueno, yo también fui parte de redes de jóvenes durante muchísimo tiempo y nosotras nos encargábamos de visitar parques, donde se abrieran los espacios para informar. Entonces sí creo que tenemos que observar que tenemos una problemática así de grande como estamos visualizando la problemática del embarazo adolescente en el estado de Chiapas. También tenemos que visualizar que no hay una campaña que abarque la magnitud del problema. Entonces, ante una situación en la que en las escuelas no se nos ofrece educación sexual integral, los servicios de salud son insuficientes y en muchas ocasiones las y los adolescentes, sobre todo en comunidades que están alejadas de los contextos urbanos, no tienen acceso a metodología de planificación familiar, sobre todo a uso del preservativo, que es fundamental para prevenir infecciones de transmisión sexual, además del embarazo, ¿no? Tocaya, disculpa que te interrumpa, pero en este mundo tan globalizado, con tanta tecnología, y obviamente tengo que cuestionarte, porque mucha gente lo requiere también que lo haga de esa manera, con el internet, con la comunicación tan franca que hay ya entre jóvenes, posiblemente de los padres hacia los hijos, no, porque todavía hay muchos tabús referente al tema, increíble, pero aquí en Chiapas sucede realmente. Con toda esa información, con métodos incluso post de las relaciones sexuales para impedir precisamente el embarazo y durante la relación sexual, aún así el índice de embarazos en adolescentes es muy grave, bien lo dices tú, pero achacarlo a una falta de educación sexual es como también decir que la falta de responsabilidad, ¿dónde queda? ¿Y quién debe asumir esa responsabilidad?
Sí, qué bueno que tocamos esa pregunta, me parece muy interesante. Bueno, es que cuando vemos el fenómeno del embarazo adolescente o del embarazo no deseado, nos vamos ya a una problemática que tiene factores, bueno, es multifactorial. No podemos decir, bueno, este es el único factor que provoca que Chiapas tenga un alto índice de embarazo adolescente. Pero sí tenemos que pensar en intersecciones. Por ejemplo, yo soy una mujer urbana que vive en una casa que podría considerar propia y que tuve acceso a universitaria de posgrado. Esa es mi intersección, esa soy yo. Y considero que tengo bastantes privilegios. Y aún así yo podría enfrentarme a la posibilidad de encontrarme en una situación de embarazo no planeado porque la metodología anticonceptiva no tiene una efectividad del 100%. Por ejemplo, Claro. yo podría... Pero ya tu riesgo es mucho menor, ¿estás de acuerdo? mucho menor, claro. Pero si pensamos, por ejemplo, bueno, cuando era parte de la DDCER, en una ocasión visitamos el municipio de Venustiano Carranza y, bueno, las chicas me comentaban cosas bien raras, ¿no? Cosas que en mi contexto como adolescente no se me pasarían jamás por la cabeza, como yo no puedo ir a la farmacia a comprar condones porque pues la señora de la farmacia es la comadre de mi tía y si le dice, y pues si me ve comprando condones le va a decir a mi tía y mi tía le va a decir a mi mamá y se va a hacer así como gran chisme, ¿no? Bueno, eso es un contexto muy localizado, muy específico, pero que limita el acceso a un uso y disfrute libre y responsable de la sexualidad de las y los adolescentes. De acuerdo contigo, pero ¿qué hay entonces con la parte de la complementación de la pareja? Porque no solamente vas a tener relaciones o esta persona va a tener relaciones sola, ¿no? Y con quien va a tener relaciones debe existir una comunicación y debe haber una antelación. O sea, ¿qué hay de eso? Sí, claro. Bueno, aquí también podríamos abordar el tema de la Estoy en violencia programa, en el hermano. Te marco noviazgo, ahorita. porque es utópico también pensar que los adolescentes son total y completamente responsables. Los Ok, adolescentes buen punto. no recibimos educación Ese es sexual. muy buen punto. Ese es En muy ningún buen momento punto. recibimos educación sexual. Entonces, no podríamos esperar que las y los adolescentes eh, vivan su sexualidad de manera informada y responsable, porque pues cómo van a estar informados y cómo van a ser responsables si no tienen acceso a la No, información. aparte, lo que acabas de decir es cierto, el tema de la responsabilidad, aunque estén informados, son irresponsables, ¿estás de acuerdo? Bueno, pero es que eso también responde a dinámicas, por ejemplo, en las que en los talleres de derechos sexuales y reproductivos, muchas chicas nos comentaban, bueno, pero ¿cómo le digo a mi novio que use el condón? Y es como algo que no sé, ¿tú crees que nunca tendrías que tener esta conversación con un adolescente porque se supone que el uso del condón ya está universalizado, todo mundo sabe que es Claro. necesario, pero pues no siempre es así. Qué interesante, Carla, de verdad, qué interesante. Ahorita vas a irnos platicando sobre esos talleres, por favor, que ese tipo de charlas, este tipo de diálogos son realmente muy interesantes porque no están en la concepción de personas urbanas, precisamente, ¿no? Y qué interesante. Por favor, vamos a retomarlo en un ratito. Emily, el punto central, hablas de mitos sobre este tema. El tema central que ha llevado a los legisladores, principalmente del PAN, para evitar precisamente, o más que nada, poner sobre la mesa el no al aborto precisamente, que es un tema jurídico y parte del tema jurídico, el andamiaje de lo permisible y no permisible como sociedad, ha sido el tema de concepción. Desde tu punto de vista, de tu criterio de vista o de tu experiencia como especialista en este tema, la concepción, cómo debe ser atendida, tanto desde el punto de vista social como el punto de vista legal. Por favor, Emily. Bueno, muchas gracias. Es bastante interesante la pregunta. Para empezar el tema, bueno, el concepto concepción viene, bueno, no soy historiadora, Carla podría explicarlo mejor, pero es un término moral y religioso. El término sería tal vez la fecundación, Muy bien. porque que sería antes de las 12 semanas de gestación. Desde ahí estamos hablando que nuestras leyes deben de ser laicas.
no deben de tener estos tintes religiosos y moralistas en los cuales, por supuesto que a la población que no tiene la información correcta, pues escucha el término concepción, que viene desde la Biblia, que viene desde los términos religiosos, y por supuesto desde ahí ya viene siendo aterrador el hecho de saber que vamos a matar a una persona que ya está concebido, ¿no? Qué Entonces, interesante. y desde el término pues legal, lamentablemente en las leyes está inmerso ese concepto, pero no es el término ideal. El término ideal sería la fecundación, y esto es alrededor de las 12 semanas de gestación. ¿De las cuales, perdón? Alrededor de las 12 semanas de gestación, que son como los 3 primeros meses, el primer trimestre del embarazo. Qué interesante obsequio nos acabas de dar. Muy bien, muchas gracias, Emily, de verdad, gracias. Ahora sí, Carla, continuamos. Ese argumento me fascinó, de verdad. ¿Qué otros argumentos se encuentran en los talleres que ustedes otorgan? Por favor. Bueno, justo eso nos preguntaban, ¿cómo hacer que mi novio use un condón? Una piensa, bueno, es que esto no debería estar pasando, yo no debería estar contestando estas preguntas porque se supone que los jóvenes ya deberían saber que tienen que usar el condón. Pero Sí. bueno, luego esto aborda también aspectos culturales de masculinidad, ¿no? De Donde, acuerdo bueno, contigo. ¿por qué voy a utilizar un condón si se supone que mi novia no está justo? Luego desencadenan, pueden desencadenar. La negociación del uso del condón es crítico y no se aborda como se debería abordar. Es como de, bueno, convence a tu novio de que se ponga un condón, pero no concebimos que esta negociación puede inducir a episodios de violencia en el noviazgo, ¿no? Porque luego también nos encontramos con chicas que nos dicen, bueno, pero es que si le digo a mi novio que use un condón, va a decir que pues ¿para qué si solamente anda conmigo, que él me cuida? Sí, Luego de ese de él acuerdo. me cuida, ¿no? De acuerdo. Que hablamos del coito interrumpido, pero eso no es metodología anticonceptiva. Eso es una práctica que puede funcionar en algunas mujeres, pero no es una práctica que podamos generalizar como la píldora, por ejemplo, o el implante, que bueno, nosotras como activistas por los derechos sexuales y reproductivos, definitivamente recomendamos el uso del condón, porque no está bien que las jóvenes empiecen a hormonar sus cuerpos tan jóvenes y a tener, bueno, a someterse al riesgo de consumir, por ejemplo, la píldora y tener la posibilidad de que tengas un coágulo y ese coágulo pueda provocar un accidente cerebrovascular. Ese es un riesgo real de la píldora. Ok. Y del implante y de cualquier metodología anticonceptiva que tenga una carga hormonal. De acuerdo. Entonces, el uso la metodología anticonceptiva estrella es el preservativo. De acuerdo. Sin embargo, justo se necesita la educación sexual integral que haga que los jóvenes entiendan la importancia no solamente de usar el condón para no embarazarse, sino para enfermarse, porque también, bueno, esta es otra situación que nos encontramos como defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, que son luego adolescentes infectadas por sus parejas, ¿no? De acuerdo. Infectadas de VPH, infectadas de, De pues... 20,000 enfermedades de transmisión sexual. De acuerdo, cualquiera. Entonces, estamos ante el panorama de que lo que hace falta es educación sexual integral, porque no solamente vamos a trabajar el asunto de la prevención del embarazo, porque justo esto es un dato muy interesante. Cuando las y los adolescentes cuentan con información científica, confiable, segura sobre sexualidad, tienden a aplazar el inicio de su vida sexual. Es decir, ahorita tenemos una tasa de que la vida sexual de los adolescentes está empezando entre los 2 y los 13 años, que es bastante preocupante, muy preocupante. Muy bien. Entonces estaríamos ante problemáticas de embarazo infantil también. Pero bueno, el embarazo, la educación sexual integral justo es importante porque no solamente nos enseña a prevenir el embarazo, a prevenir las infecciones de transmisión sexual, sino que, por ejemplo, la educación sexual integral es un proyecto de educación alternativo también. De acuerdo. Porque no se enseña, bueno,
Kama Sutra 1, 2 y 3 en preescolar, ¿no? Que es como luego se entiende estos contenidos. Es como, bueno, ¿qué se aborda en población preescolar? Cómo expresar tus afectos, Claro. cómo relacionarte saludablemente con otros niños, porque la educación sexual integral también contempla la parte afectiva, la parte emocional. Entonces, si tuviéramos, yo pienso así como de manera utópica, si tuviéramos en verdad un proyecto de educación sexual integral, empezaríamos, claro, que a ver los resultados así como a gran escala después de varios años, pero creo que las mejoras en la vida, en lo individual, que creo que Emily también entiende este comentario que voy a hacer. Cuando un adolescente o una adolescente se te acerca y te pide información y tú le brindas información clara, ese adolescente tiene menos posibilidades de vivir violencia, tiene Claro. posibilidades de vivir una vida sexual más placentera, más segura, sin violencia, y entonces vemos que cambia muchísimo la vida de las y los adolescentes. Claro. Y cuando evitamos con información un embarazo adolescente, estamos evitando luego problemáticas como el círculo de la pobreza, y es que podríamos abordar muchísimos más. De acuerdo. Para que se está conectando, estamos hablando del tema del aborto. Estamos hablando con Carla Escobar, estamos hablando con Emily Guzmán, precisamente sobre estos temas. Emily, te comento lo siguiente. En la Cámara de Diputados solo hay 3 iniciativas presentadas relacionadas con el tema de la reforma constitucional de la Constitución Política, pero no es para despenalizar, sino todo lo contrario. 2 de ellas fueron presentadas en el 2019 por Jorge Arturo Espadán Galván y otra por su grupo parlamentario del PAN. Las 2 establecen garantizar el derecho a la vida de todo ser humano. El tema es este: garantizar el derecho a la vida, mitos o realidades en función del aborto. ¿Puedes abonar al tema? Sí, claro. Bueno, uno de los mitos justamente es que pues está asesinando a una persona, ¿no? Y realmente la viabilidad, como les mencionaba, va de acuerdo a los avances tecnológicos en temas de fertilización y en temas de fertilización, pero realmente los conocimientos científicos sobre el genoma humano, sobre la fertilización, sobre el desarrollo del embrión humano y la fisiología del embarazo, indican, por ejemplo, que el embrión de 12 semanas de gestación no es un individuo biológico, ni mucho menos es una persona, porque carece de vida independiente, porque es totalmente inviable fuera del útero. Sí posee el genoma humano completo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, nosotros nos cortamos un dedo o nos extirpamos un tumor, y si le hacen como la parte de los estudios genéticos, contiene nuestro ADN, nuestro genoma humano completo, pero no quiere decir que ya es un ser humano. Si ponemos ese ejemplo, diríamos que la extirpación, por ejemplo, de un órgano equivaldría entonces a matar a miles y millones de personas, si consideramos que esos cúmulos de células que contienen el genoma humano es un ser humano, ¿no? A las 12 semanas de gestación, el desarrollo del cerebro, por ejemplo, está apenas en sus etapas iniciales y no se ha desarrollado la corteza cerebral. No se han establecido estas conexiones nerviosas hacia la región en la que son indispensables para que puedan existir sensaciones. Por ejemplo, si me golpeo, es el cerebro el que manda la información de que hay un golpe y que me duele. Entonces, en ese momento, este embrión no tiene desarrolladas estas conexiones y entonces no siente dolor. Es mentira que desde el primer día ya te escucha, desde las primeras horas ya siente. Eso es totalmente mentira, y esa es otra de las cosas. Incluso creo que fue hace 2 años, salió una película de los grupos antiderechos donde fomentaba de cómo es posible que un cúmulo de células ya sentía, ¿no? Y ya pensaba y ya hacía que su mamá o la mujer cambiara de opinión. Eso es completamente incierto, porque los conocimientos científicos o la información científica no está sustentado en conocimientos o en investigaciones científicas. Entonces el embrión de 12 semanas de gestación, porque es un embrión, todavía no es un feto,
Es un embrión que es muy pequeñito, de 12 semanas de gestación, no es capaz de experimentar dolor ni ninguna otra percepción sensorial, ¿no? Ni mucho menos puede escuchar, ni puede sufrir, ni puede gozar. Y esto está sustentado de acuerdo al Comité Nacional de Bioética, que él menciona justamente que el embrión de 12 semanas de gestación todavía no es un individuo. Ok, recapitulando, el tema de la educación sexual se vuelve un problema realmente en función del mismo tema del aborto. Eso está más que claro. Pero las contradicciones empiezan, como bien lo decía Carla, en función de que a pesar de algunas circunstancias de educación sexual o conocimiento sobre técnicas de educación sexual, las mujeres reciben agresiones por parte de sus parejas en función de la aplicación de los mismos elementos que en el caso del condón es precisamente el más efectivo en este tipo de cuestiones, como bien lo decía Carla. Expusimos ahorita la importancia de los temas jurídicos, pero en este caso como son activistas, y quiero decirles, tendré otras mesas, otros a favor precisamente son pro vida precisamente, y la idea es de que la gente que ve público y privado tenga precisamente elementos para tomar referencias hasta este tema tan importante que hoy por hoy en el tema de las elecciones generó ruido en San Lázaro apenas hace unos días en la Cámara de Diputados, pero más que nada se vislumbra como un tema electorero, no como un tema de fondo del tema social. Y les quiero decir lo siguiente, solo la Ciudad de México y Oaxaca están despenalizados precisamente el tema del aborto. 17 entidades federativas han criminalizado precisamente el tema del aborto. Cabe resaltar que de acuerdo con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, desde 2007 a agosto de 2020 se realizaron 227,686 procedimientos de irrupción legal del embarazo, ILE. Y entre enero y agosto de 2020, 17,721, la mayor parte por medicamento. Ese es un tema también que mucha gente refiere al tema de la interrupción, en este caso del embarazo, a que tiene que ser de una manera muy sanguinaria o de una técnica que pone mucho en peligro. ¿Pueden hablarnos un poco de la interrupción del embarazo a través de la pastilla, una famosa pastilla que se les da y que obviamente en el periodo adecuado pues no genera precisamente tanto riesgo? Por favor, Carla. Bueno, existen protocolos de interrupción del embarazo con medicamentos. Los estandarizados son dos. El protocolo de misoprostol, que son 12 pastillas de misoprostol, distribuidas en aplicaciones de 3 horas. ¿Cuántas, perdón? 12. 12 pastillas. Cada 3 horas se colocan 2 pastillas del lado izquierdo de la boca, entre la encía y la mejilla, y 2 del otro lado. Media hora, se tragan los restos. 3 horas después otra aplicación y 3 horas después otra aplicación. Okay. Se espera una expulsión entre las 5 y 7 horas posteriores a la aplicación del medicamento, más o menos, y ya. Un sangrado de 15 días residual y ya. Es un procedimiento muy simple. Y el otro procedimiento es el procedimiento con misoprostol y mifepristona. Se toma una pastilla de mifepristona, que es una antiprostaglandina, que lo que hace es inhibir el efecto de la progesterona en el cuerpo, y la progesterona durante la gestación funciona como adhesivo. El endometrio, que es una capita de sangre y tejido, se adhiere al útero y se mantiene por el efecto de la progesterona. Cuando la mifepristona inhibe el efecto de la progesterona, el endometrio se suelta y 36 horas después se aplica una dosis de misoprostol. El misoprostol genera contracciones y el endometrio reblandecido se expulsa a través del canal vaginal. Muy bien. Son procedimientos muy simples. Ahora, una pregunta que va a esto. ¿Estos medicamentos están al alcance de cualquier persona? Sí, son medicamentos de venta libre. En verdad, un procedimiento de aborto no compromete la vida de una mujer en sí. Un procedimiento de parto, por ejemplo, compromete muchísimo más la vida de una mujer. Un embarazo que presenta preeclampsia involucra la vida de las mujeres muchísimo, así se dispara las posibilidades de sufrir repercusiones a la salud muchísimo. Y bueno, si vamos a ese
es justo como este debate jurídico, ¿no? Lo que comentaba Emily me parece bien interesante porque este debate no solamente se ha mantenido en el ámbito médico, sino también en el ámbito jurídico. Hay toda una discusión sobre si el producto es persona o no es persona. Y pues no es persona, y ya se ha dicho desde lo médico y desde lo jurídico. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no es persona? Porque una persona tiene derechos y tiene obligaciones. Un producto no se le pueden atribuir derechos porque no tienen obligaciones, entonces no es persona, es una contradicción jurídica. También, bueno, esto es como, sí, justo lo jurídico y, ay, perdí un poco No, no te preocupes, Carla, vas muy bien. Estábamos ¿en hablando qué sobre... A ver, voy a darle la palabra a Emily para que nos ayude ahí. Continuamos, Emily. Sobre el tema de la discusión, es lo que estaba hablando Carla, sobre el tema de la discusión, tanto médica como jurídica. Tu encuadre, por favor. Sí, también rescato un poquito de lo que dice Carla con respecto al protocolo. Es bien importante decir que este protocolo está reconocido por la Organización Mundial de la Salud, entonces no es un invento de las feministas ni es un invento de Lo de las pastillas, estás hablando. Ajá, de las pastillas, del protocolo que es el procedimiento con medicamentos. Y con respecto a la parte jurídica, como bien mencionaba Carla, no se le puede atribuir el carácter de persona porque no tiene derechos, todavía no tiene derechos ni obligaciones. Y en la parte médica, lo que mencionaba anteriormente, científicamente no es una persona, es un cúmulo de células, es un embrión de 12 semanas de gestación que todavía no tiene conexiones nerviosas, que no siente, que no puede pensar, que no puede hablar y no puede subsistir fuera del útero. Entonces, por lo tanto, médicamente tampoco es una persona y ni jurídicamente, ¿no? Cabe destacar que en 2000, me parece que fue en 2009, sí hubo una reforma al artículo 4 constitucional, cuando en el gobierno justamente de Juan Sabines, fue una reforma al artículo 4 donde mencionó la protección de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Y en ese mismo momento también hubo un como avance por la ley de paternidad responsable, porque por un lado quiso dar esta ley de paternidad responsable y por otro lado quiso proteger la vida, pero realmente la vida no es un ser humano, ¿no? Es un embrión de 12 semanas de gestación que no tiene la capacidad ni de pensar, ni de hablar, ni de decir. Entonces, realmente, en 2018 hubo una coyuntura internacional llamada Marea Verde de Argentina y a raíz de ahí, aquí no me va a dejar mentir Carla, en Chiapas, todo lo que generó este movimiento, se reavivan las luchas en todo el mundo, incluyendo México y Chiapas, y acá en Chiapas, por ejemplo, se crea la campaña estatal por el derecho al aborto seguro y gratuito en Chiapas. Esta campaña se conformó por varias organizaciones, incluidas BDC, y Carla también es parte de esa campaña, donde justamente nuestra tarea fue desde diferentes líneas de acción y desde la base social y desde la incidencia política. A partir de esta conformación de esta campaña, empezamos a hacer foros de salud reproductiva donde invitamos a personas especialistas tanto en materia de salud como en materia jurídica para que nos dieran como esta orientación. Y en 2019 nos acercamos a la diputada Adriana Bustamante del Grupo Parlamentario Morena, con quien se vieron mayores posibilidades de empujar esta iniciativa y donde se les dio a conocer todos estos argumentos jurídicos, médicos, de que realmente un embrión de 12 semanas de gestación no es una persona, ¿no? Y además que tenemos toda una ley, una serie de legislaciones que nos respalda desde el Código Penal, desde la Ley General de Acceso a Mujeres a una Vida Libre de Violencia, desde la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género, que todas estas leyes locales y también nacionales incluye los derechos sexuales y reproductivos, incluye el acceso al aborto. La misma ley dice, ¿no? Los mismos artículos dice, por ejemplo, la violencia reproductiva. Es de quien
imponga a una mujer o quien invada a una mujer a decidir el número y espaciamiento de sus hijos. Entonces, si nosotras como mujeres tenemos la libertad de decidir el número y espaciamiento de nuestros hijos, ahí está el derecho al aborto. Si yo no quiero ser madre, tengo el acceso, tengo el derecho a interrumpir este embarazo. Y las causas son muchas, ¿no? Hablaba Carla sobre la falta de educación integral, pero también aparte de los embarazos adolescentes, ¿qué hay detrás de esos embarazos infantiles y adolescentes que son productos de violencia sexual? Muchos de esos embarazos son productos de violencia sexual, de abusos sexuales, y esos se dan desde la casa, en la escuela o en la iglesia. Son los 3 espacios que más se da la violencia sexual en menores. Qué interesante, Emily, de verdad, qué interesante lo que nos está comentando. A ver, voy a hacer la pregunta obligada porque, pues la discusión con el tema, con la Iglesia Católica posteriormente, ¿se ha dado? ¿Cómo se ha dado? ¿Y cuáles las nuevas tendencias ahorita? Porque, bueno, hay un papa muy revolucionario, con ideas muy de avanzada, ¿verdad? Pero ¿sigue siendo una discusión con el clero? ¿O se acabó esa discusión y ahora es con una sociedad que está en contra precisamente del aborto, ¿no? Aquí no estamos diciendo si está bien o está mal, aquí estamos poniendo solamente puntos de vista, que en este caso son de ustedes, y pondremos otros puntos de vista, en este caso también durante esta semana que viene, para que el panel, y ojalá ustedes nos podamos coincidir en un debate importante con algunas personas que estén en contra del aborto. Pero la pregunta, Carla, la discusión sigue siendo con la Iglesia desde el concepto de concepción, que afortunadamente nos lo aclaró muy bien Emily. Adelante. Pues con la Iglesia ha sido todo un proceso, ¿no? El derecho a decidir, es decir, el derecho al aborto, se convierte en uno de los ejes principales de lucha y acción del movimiento feminista en los 70s, con justo la tercera ola del feminismo, me parece. Bueno, esta ola contempla el cuerpo y los afectos como territorio de disputa política. Y entonces, bueno, justo cuando hablamos de defensa de los derechos sexuales y reproductivos y de derecho a decidir, estamos hablando de una lucha de base del movimiento feminista que lo que busca es la emancipación del cuerpo y de la capacidad reproductora de las mujeres, ¿no? Ok. Entonces, bueno, cuando hablamos desde lo jurídico y hablamos de vida, que a mí me parece bien chistoso, ¿no? Que estamos como, es un debate encarnecido, añejo, que en verdad lo que estamos disputando son conceptos, porque concepción es un concepto, no es como un fenómeno biológico que suceda. Sí. Lo que sucede, un fenómeno biológico que podemos observar y estudiar científicamente, es la fecundación de un óvulo. Y bueno, desde lo jurídico hablamos justo de todo este debate de si el producto es o no persona, pero siempre se olvida, nunca discutimos sobre que las mujeres que atravesamos por situaciones de embarazo no deseado somos personas y sentimos y tenemos un proyecto de vida y tenemos una familia y tenemos anhelos y tenemos sueños. Y bueno, por eso mismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha catalogado el obligar, por ejemplo, ha catalogado el embarazo adolescente y el obligar a una mujer a continuar con un embarazo no deseado como tortura. Y sí, definitivamente cabe en el concepto de como tortura, así lo cataloga. Así lo cataloga como tortura. Y es tortura pues porque obviamente impacta en la vida, es decir, una adolescente de 13 años que se encuentra ante una situación de embarazo no deseado y que es obligada a continuar con la gestación, bueno, verá su vida muy comprometida porque ya no tendrá acceso a la educación, tendrá que trabajar en empleos precarizados durante toda su vida. Ese niño o esa niña va a crecer con carencias. Entonces, estamos ante un Estado que nos dice, tienes que parir. O sea, estás obligada a parir, pero tampoco te doy las condiciones mínimas necesarias para ejercer una crianza placentera, o bueno, ya no hablemos de placentera, cómoda, sin carencias. Y no, estamos ante una situación
que justo como juventudes tenemos una problemática muy fuerte de desempleo, de falta de acceso a la vivienda. O sea, es una realidad que los jóvenes, los millennials, jamás vamos a, será una tasa ínfima quienes podrán acceder a una propiedad propia, por ejemplo. Ok, desde tu punto de vista entonces, la ley, el gobierno, las autoridades, pues no fortalecen, sino castigan precisamente claro, la decisión, es punitivo, la y es decisión disciplinario. de una sexualidad, ¿no? Que terminó precisamente en un embarazo, ¿no? Sí, claro, y es súper disciplinario. Es como, justo, la capacidad reproductora de las mujeres no nos pertenece. Es un Ok. debate público. La decisión de la paternidad de los hombres no se discute en ningún espacio. No es tema de debate político, no es tema de... Bueno, en 2009, justo cuando pusieron ese candado en el artículo 4 de que la vida en Chiapas estaba protegida desde la concepción hasta la muerte natural, se aprobó justo como escondida entre una ley que parecía muy progresista, que era la ley de paternidad responsable, donde basta el dicho de una mujer para decir, bueno, esa persona es el padre y ese padre tiene que hacerse responsable. Muy bien. Bueno, el tiempo se nos agotó. De verdad, qué interesante este primer programa sobre esto. Les quiero dar a ustedes, por favor, un minuto, ahora sí con tiempo, para que vayamos al resumen del programa. Así es que empezaré yo con Emily Guzmán, con tu mensaje. Tienes un minuto, o si quieres acotar con algo. Realmente te agradezco mucho, Emily Guzmán, tus aportaciones, al igual que Carla Escobar. Realmente muy sorprendido y la verdad muy satisfecho también de haberlas invitado a este primer programa sobre el tema del aborto. Adelante, Emily, por favor. Sí, bueno, muchas gracias también por el espacio. Creo que es muy importante hablar de este tema, justamente como mencionaba al principio, para tratar de dejar de criminalizar y estigmatizar a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo y de hablar sobre estos mitos que son muy frecuentes, ¿no? Frecuentemente se hablan de que si ya hay educación, ya hay métodos anticonceptivos, que si ya, que las mujeres que abortan quedan traumadas, el que las mujeres que abortan, aunque si se despenaliza el aborto, todas las mujeres van a ser obligadas a abortar, o que si se legaliza se va a usar como método anticonceptivo, y realmente no. Creo que es importante hablar sobre este tema para justamente la población, o las mujeres, las adolescentes, en general la población, sepa de que no es un invento de las mujeres feministas que queremos que aborten todas las mujeres, o que queremos, que somos unas asesinas, no, porque el aborto es un asunto de salud pública, un asunto de justicia social. ¿Por qué de salud pública? Porque ya abordamos el tema del embarazo en adolescente, o embarazo infantil, que justamente es más riesgoso que una infante vaya a parir o lleve a término un embarazo, porque el riesgo de muerte materna es mucho mayor a que pueda realizarse un procedimiento con medicamentos, ¿no? Claro. Y justamente invitarlos a que se documenten, que no solamente se vayan por estos videos falsos, que busquen información científica y laica, como la Organización Mundial de la Salud, en páginas oficiales donde sustenten la información de manera científica, y también la parte jurídica, ¿no? Ya sabemos que no todas las personas son abogadas y que tal vez puede ser muy tedioso y aburrido, pero realmente cuando uno se pone a estudiar y pone uno a informarse, tanto la parte médica, jurídica, social, por supuesto que cambia la perspectiva, y no queremos obligar a nadie a que interrumpa, como hay muchos memes o hay muchas frases que dicen yo te apoyo o con el baby shower o con el misoprostol, pero la decisión que sea tuya, que no sea del Estado, que no sea de los hombres, que no sea de la sociedad, que sea libre, ¿no? Que sea desde la decisión de las mujeres, ¿no? Porque Muchas gracias, es un derecho Emily, reconocido internacionalmente. Gracias, Emily. Carla, por favor, tu último cierre, tienes un minuto, por favor. Bueno, pues a mí me gustaría hacer como una síntesis de en qué estamos las feministas ahora, y pues estamos justo en varias líneas de acción. Estamos como jóvenes divulgando información justo científica y laica. Por otro lado, estamos divulgando y haciendo masiva los protocolos de interrupción con medicamentos.
porque justo la clandestinidad no siempre tiene que ser sangre, infecciones y muerte, ¿no? La clandestinidad puede ser seguridad y existen múltiples medios a los que las mujeres que se encuentran en situación de embarazo no deseado pueden recurrir y donde se realizan acompañamientos feministas, donde se prioriza la decisión, la vida y la salud de las mujeres. Y bueno, que la despenalización es una de las tantas vías de lucha, que en eso estamos, pero que en sí la apuesta más robustecida de las feministas, del movimiento feminista, porque bueno, tenemos una experiencia de resistencia histórica a emancipar los cuerpos y la capacidad reproductora de las mujeres, pues entonces la estrategia más generalizada a la que hemos recurrido es a la socialización y la masificación del acceso a la información para las mujeres. Oigan, felicidades, las quiero invitar, por favor, no sé si pudiesen ustedes en su agendarlo, hacemos el compromiso público y privado, para que nos pudiesen dar un taller aquí en el estudio en función de estos temas y lo pudiésemos dar a conocer en el ámbito, en la amplia libertad de nuestra expresión como medio de comunicación. Nos gustaría mucho, porque esa información puede salvar vidas, ¿no? La clandestinidad precisamente ya ha cobrado sus cuotas y cuotas bastante altas. Es importante mantener informados a los jóvenes. Y sería muy bueno también que ahora que tengamos a nuestros candidatos aquí en esta pasarela, pues los invitáramos a ustedes para que de repente les hicieran alguna pregunta a estos candidatos sobre qué opinan precisamente sobre estos temas. ¿Les parece bien? Muchísimas gracias y las invito a ver la mejor parte de este programa, que es lo que ustedes dijeron en el resumen con Manolo Ruiseñor. Adelante, Manolo. ¿Qué tal? Muchas gracias, maestro Carlos Fabre. Muy buenos días, amigas y amigos de público y privado. En este programa especial de hoy, la primera mesa de análisis de aborto de una serie que vendrá realizando esta empresa de comunicación con responsabilidad social, estuvieron con nosotros dos activistas muy importantes, Carla Escobar y Emily Guzmán, que además es coordinadora de la red DDCER a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Emily Guzmán nos dijo en primer lugar: soy parte de una red que promueve los derechos sociales y reproductivos de las mujeres en Chiapas, dentro de los cuales está el aborto. Para que las mujeres conozcan, trabajamos para que las mujeres conozcan cuándo pueden interrumpir su embarazo y para que sepan qué es el aborto. Nos dijo que ellas quieren que las mujeres conozcan la realidad en materia de reproducción. Dijo que nuestras leyes en la materia deben ser laicas y no guiarse con el acento religioso. Puso énfasis, Emily Guzmán, en que el primer trimestre del embarazo debe considerarse en toda legislación. Habló de los mitos y realidades del aborto. Dijo que uno de los mitos más conocidos es pensar que con el aborto se está asesinando a un ser humano. Nos habló que se trata de un embrión a pesar de que ya tenga desarrollado el genoma. Nos dijo que los protocolos del aborto con medicamentos están reconocidos por la Organización Mundial de la Salud. Nos dijo finalmente que desde 2018 el grupo La Red DDCER ha venido intensificando su lucha a favor del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Por su parte, la activista Carla Escobar nos dijo que apreciaba mucho el trabajo de la red DDCER, de la cual fue parte en algún momento, y ella piensa que la población todavía no alcanza a dimensionar, la población de Chiapas al menos, la problemática del aborto. Dijo que Chiapas ha oscilado entre el primero y el cuarto lugar a nivel nacional en el tema del embarazo adolescente, un hecho de salud pública muy preocupante. Los derechos sexuales y reproductivos son parte esencial de los derechos humanos, recalcó Carla Escobar. Hacen falta campañas informativas, nos dijo, sobre educación sobre el aborto y la vida sexual y reproductiva de las mujeres. Nos dijo que el preservativo es el método más importante para impedir los embarazos no deseados. Cuando los adolescentes cuentan con información adecuada, dijo, hay un riesgo adicional, el inicio de una vida sexual a edad muy temprana. Se necesita, finalmente nos dijo, un proyecto de educación sexual y derechos reproductivos de carácter integral. Nos dijo, entre otros datos, que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha calificado como tortura obligar a continuar el embarazo adolescente. Muchas gracias y buenas tardes. Muy interesante, de verdad agradecemos muchísimo la presencia de Emily Guzmán y de Carla Escobar. Definitivamente
nos queda un buen sabor de boca de este primer programa. Les invitamos a que sigan la secuencia de estos programas. Ahorita tendremos, creo que a las 12:30 o a las 12. A las 12 tendremos a una investigadora, tendremos a Enriqueta Fernández y tenemos a la empresaria que también fue representante de la Secretaría de Educación Pública, Pita Ladaga. Entonces, ellos van a dar otro punto de vista en unas edades más avanzadas, no tan jóvenes como las de ustedes, pero al fin y al cabo son otro punto de vista. Y la otra semana continuaremos con este debate precisamente sobre el tema del aborto, con la finalidad de que podamos permear precisamente en usted, el que nos está viendo o la que nos está viendo, pues la información suficiente para que tome la mejor decisión. Nos vemos en la próxima y muchas gracias, muy honrados, señoritas. Nos dieron mucha información el día de hoy. Nos vemos en la próxima.